Hola, buenos días a todos y gracias por uniros hoy a la presentación que Arantxa Torres, vicepresidente de Recursos Humanos de Capgemini y ganadora de la 13ª edición del premio Morgan Phillips ABC a la Dirección de Recursos Humanos en la categoría de más de 2.500 empleados, nos va a realizar. Quiero recordaros que la temática que hemos tratado este año es las nuevas formas del trabajo y su impacto en el negocio. Pero dejadme hacer dos líneas sobre Arantxa. Arantxa tiene más de 20 años de experiencia profesional en el área de recursos humanos y prácticamente todos ellos desarrollado dentro del mundo de los servicios profesionales. Por lo tanto, es una profunda conocedora de este mundo. Exponente habitual de temas de actualidad de recursos humanos, participa, por ejemplo, en la Cátedra del Santander, exponente habitual en ESADE, bueno, muchos otros. Es escritora del libro El futuro laboral visto por un millennial y además es coescritora de 2 libros de actualidad en el mundo de los recursos humanos, como son El negocio y personas y La buena gestión de recursos humanos. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y profesora en el programa de Senior Management in Digital Talent, que realiza el Instituto de la Economía Digital junto con el ESIC. Arantxa y su equipo han trabajado en un proyecto que nuestro jurado ha considerado era impecable en su diseño y era impecable en su ejecución, que consiste en crear una experiencia de empleado única a través de un nuevo modelo y un nuevo entorno de trabajo. Creo que además de felicitarla una vez más por haber ganado este galardón, tenemos que agradecerle con mucha sinceridad la deferencia que ha tenido de quererlo compartir con todos nosotros. El año pasado, en la última entrega que fue presencial de los premios, hicimos una encuesta y todas las personas que asistieron demostraron que querían tener acceso a los proyectos. Bien, se lo hemos solicitado a Arantxa, que muy amablemente se ha prestado a contárnoslo. Yo creo que vamos a tener una sesión llena de contenido y además inspiradora. Y estoy seguro que cuando terminemos esta sesión todos podremos salir diciendo que hemos aprendido algo. Creemos que el proyecto, y así lo consideró nuestro jurado, encajaba perfectamente con el espíritu y la temática de esta 13ª edición. Bueno, ahora todos vais a tener ocasión de escucharlo. Arantxa, yo no me extiendo más. Por favor, si eres tan amable. Muchas gracias por la presentación. Pues sí, efectivamente, el objetivo de la presentación de hoy es contaros pues, cómo hemos abordado esta nueva transformación en la manera de trabajar que tenemos en Capgemini y que os pueda servir pues, de inspiración o que os pueda ayudar a tener alguna idea para aquellas empresas o aquellas organizaciones que queréis acometer la misma transformación, ¿no? Y además, yo creo que la temática, ya lo dijisteis en la entrega de premios, parecía incluso visionaria, ¿no? Porque las nuevas formas de trabajo, con la pandemia que hemos vivido, que evidentemente nadie esperaba, pues el haber estado preparados para poder trabajar desde casa casi el 98% de la organización, fue gracias a que ya teníamos este programa en las últimas fases de implantación de Capgemini. Con lo cual, sin más, os voy a contar cómo lo hemos hecho. La idea es contarlo en media hora y dejar un turno de preguntas para aquellos que queráis hacer alguna pregunta. Durante el premio me preguntaban cuál había sido el motivo que había generado esta transformación en los modelos de trabajo dentro de Capgemini, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo yo veníamos escuchando acerca de los megatrends que estaban impactando en el mercado de trabajo, ¿no? Los megatrends, ha habido varios estudios y muchos pues hablan de unos y otros hablan de otras tendencias del mercado, ¿no? A mí siempre me gustaron mucho estos 5 megatrends porque creo que además afectan mucho a aquellas compañías cuyo principal activo son las personas, ¿no? Sin centrarme mucho en todos ellos y por destacar los que creo que son muy relevantes, hemos vivido a lo largo de estos años, por ejemplo, un cambio en el poder económico global. Es decir, antes la economía estaba muy centrada en los países ricos y de repente hubo un momento en que se trasladó a otras geografías y esto hizo que nosotros tuviéramos, y lo hemos vivido en todas las compañías, que mandar a profesionales nuestros
a otros destinos a acometer estas transformaciones, ¿no? Como por ejemplo pues, Sudamérica, India, o sea, cambió totalmente el poder económico mundial. Otro tema que también afectó bastante, que aunque quizá no es muy evidente, es la rápida urbanización. Es decir, las grandes urbes se estaban concentrando con muchísima más población que en las zonas rurales. Entonces, esto no solo impactaba en la manera de trabajar, sino que toda la organización de las ciudades se ha tenido que ir adaptándose también, ¿no? Y ahí pues hemos visto o hemos introducido en nuestras organizaciones algún cambio pues, de modelo en cuanto pues flexibilidad horaria o algún cambio en manera de trabajar más flexible desde casa y no tanto en la oficina, teniendo en cuenta pues, el tiempo que se puede tardar en el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo. Y luego hay un tercer tema que también se viene hablando durante mucho tiempo y que yo creo que con esto del COVID y el encierro que hemos tenido en estos 3 meses hemos sido un poquito más conscientes, que es el cambio climático y la escasez de recursos. Y esto va a afectar sobre todo a muchas compañías que van a tener que cambiar sus modelos económicos y de negocio, sobre todo porque en un futuro la estimación de la tendencia que se dice es que va a haber una escasez de recursos que también va a estar afectado por el cambio climático y, por ejemplo, muchas empresas van a tener que reinventarse, ¿no? Estos 3 aspectos a mí, la verdad es que han tenido un impacto en nuestras organizaciones, pero sin duda los 2 megatrends que nos hicieron cambiar y transformar completamente la manera de trabajar son los que han tenido más impacto en una empresa de personas, que son el cambio social y demográfico, es decir, la llegada al mercado laboral de las nuevas generaciones, que son totalmente diferentes a las generaciones que teníamos anteriormente en nuestras organizaciones, y cómo compaginar estas generaciones con las que tenemos actualmente dentro de las organizaciones. Y, en segundo lugar, el avance tecnológico. El avance tecnológico ha sido muy importante, no por la tecnología en sí, que también, sino porque esta transformación tecnológica ha generado nuevos comportamientos y hábitos, como podemos ver aquí, ¿no? Es decir, la tecnología en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Es verdad que la sociedad se ha adaptado muy rápidamente y la distancia entre la transformación tecnológica y la social está más cerca, y nos hemos acostumbrado a una serie de comportamientos que antes no teníamos. Tenemos un mayor acceso a la información de una manera mucho más rápida, mucho más simultánea. Es decir, cuando nos levantamos por la mañana lo primero que hacemos es coger el móvil. Si tenemos que ir a la oficina vemos cuánto tráfico hay, cuánto ya tarda en llegar a la oficina, qué temperatura va a hacer. O sea, estamos totalmente acostumbrados a tener la inmediatez de la información. Por supuesto, mucha mayor autonomía y flexibilidad. Cuando necesitas algo, lo primero que haces es acudir a Google o a otro buscador. Y esto antes no existía. Entonces, esto ha generado una serie de hábitos y comportamientos que estas personas, cuando van a las organizaciones, requieren de la misma rapidez de la información o de la misma acceso a la información. Y por contra, a diferencia de la transformación social, la transformación de las organizaciones ha sido mucho más lento, ¿no? Pues seguimos con empresas donde hay mucha más burocracia, donde tenemos estrategias más a largo plazo que a corto plazo, con presupuestos pues, a 12 meses, 36 meses, etcétera. Procesos rígidos de reporting, sobre todo los que hay estructuras al grupo donde hay que hacer un reporting, con lo cual, viendo cómo ha encajado esta transformación tecnológica dentro de las organizaciones, para nosotros era urgente convertirnos en una organización mucho más ágil de lo que éramos hasta la fecha. Y no solo lo pensamos en Capgemini. Yo creo que cualquier organización que quiera adaptarse no solo a la actualidad del mercado que hay ahora mismo, sino a una actualidad futura que puede haber, que seguramente que habrá una transformación del mercado laboral, cuanto más ágil sea, mejor capacidad tendrá de adaptación. ¿Y qué entendemos por una organización agile? Porque yo creo que hay muchas veces cuando he tenido la discusión con algunos compañeros o con amigos, cuando hablas de organización agile se entiende organizaciones digitales, ¿no? Pero no se aterriza tanto en los comportamientos. Pues para mí una organización agile, también en Capgemini, pensamos que tiene que ser una organización donde haya una cultura emprendedora, donde haya una red de equipos empoderados, que es fundamental, que no haya jerarquías, que trabajemos como comunidades, que se tomen decisiones ágiles y rápidas, porque la transformación del mercado así lo exige, que haya posibilidad de experimentar, que haya capacidad para aprender
autoaprendizaje continuo, que es muy importante, y donde se tenga un liderazgo compartido y no un liderazgo vertical o un liderazgo en pirámide, ¿no? Entonces, con estos parámetros, lo primero que hicimos es ver qué supone para Capgemini ser una organización Agile. Y yo creo que esto es una reflexión que cualquier organización que quiera hacer esta transformación debería plantearse, ¿no? Porque no todas las organizaciones nos encontramos en el mismo estadio. Con lo cual, para nosotros, esta transformación Agile empezó en el 2016. Lo que hicimos fue un análisis de la situación actual que teníamos. Nosotros partíamos de una situación pues, con un modelo organizativo que estaba muy centrado en silos, es decir, teníamos 4 unidades de negocio y cada una de estas 4 unidades de negocio prácticamente era como una empresa independiente. Había un modelo de gestión tradicional de los recursos humanos y de los equipos, había varios liderazgos, políticas de recursos humanos muy centrada en la parte más administrativa y menos en la experiencia del empleado. Y haciendo un análisis de toda esta situación, hicimos un plan y nos pusimos como objetivo convertirnos en una organización completamente Agile en el 2021. ¿Vale? En el 2020, y yo creo que con el COVID ya hemos acelerado muchísimo este proceso, pero en 1 de enero del 2021 ya queríamos estar completamente transformados en una organización Agile. Para hacer esta transformación, que esto es otra cosa que también me preguntan mucho, no puedes ir tocando distintos palos o distintos aspectos, primero uno, luego otro, de manera secuencial. Yo creo que tienen que ponerse encima de la mesa todos los ingredientes y manejarlo como un gran cóctel en el que a lo mejor en función de la organización tienes que poner más peso en unas cosas o en otras, pero la transformación tiene que hacerse a la vez en todos los aspectos para que realmente tenga impacto. En nuestro cóctel o en nuestra receta del cóctel, como veis, teníamos estos 5 ingredientes. El primero es la tecnología, que evidentemente es la base de esta transformación Agile, porque tienes que ser capaz de poder trabajar en cualquier sitio como si estuvieras en tu puesto de trabajo. Un espacio de trabajo que veremos más adelante, espacios colaborativos, con una metodología de trabajo totalmente diferente que facilita el no estar asignado y trabajar de manera pues estable en un sitio, sino que vas adaptando el espacio de trabajo según tus necesidades. Un modelo organizativo, que este era también clave, no podíamos tener esta organización en silos y totalmente jerárquica. Y luego había 2 aspectos muy importantes, que eran la cultura, para que esto funcione realmente y haya esta transformación digital, no solo puede haber el cambio en la tecnología, tiene que haber un cambio en la cultura de los profesionales que componen la organización y, por supuesto, un cambio en el liderazgo, que es la manera de gestionar no solo la tecnología, sino también los equipos. Ahora veremos cada una de estas 5 ingredientes. Es muy importante también tener claro qué vamos a medir en cada uno de los aspectos que vamos a transformar, porque para ver el avance del impacto que está teniendo esta transformación es muy importante tener claro cuáles son los KPIs, cuáles son los aspectos que vamos a tratar y una vez que los tenemos claro, ir viendo el avance del proyecto. Con lo cual nosotros en cada uno de estos ingredientes lo que hicimos fue fijarnos qué aspectos teníamos que transformar. Y como veis, la parte de cultura es una parte muy importante. Veis que tiene bastante más aspectos que el resto, porque por mucha tecnología que implantemos, por mucho entorno de trabajo que cambiemos, si no hay una cultura real de transformación de la manera de trabajar, es imposible que el proyecto funcione. Y centrándonos un poco más en la cultura, lo primero que hicimos fue definir cuál es nuestra misión o cuál era nuestra misión en Capgemini, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos ser a futuro? Porque una vez que teníamos esta definición hecha, para nosotros era súper importante que toda la estrategia de recursos humanos estuviera totalmente alineada con la estrategia de empresa. Y esto que puede parecer algo obvio, porque en muchas organizaciones pues sí que hay pues una tendencia por lo menos a decir que la estrategia de recursos humanos se adapta totalmente con la estrategia de la empresa, para nosotros era clave, pero era clave que recogiese absolutamente las necesidades de negocio. Es decir, es como una extensión
del negocio, aunque le pongamos el título de estrategia de recursos humanos, porque si no, no iba a funcionar. Ligado con esto, quisimos ir a una organización muy centrada en lo que es la experiencia del empleado más allá de la experiencia profesional. Quisimos darle mucha importancia también a la vida personal de nuestros profesionales. En este sentido, lanzamos una serie de iniciativas, como veis aquí, o modelos de gestión. Por concretar un poquito más cada una de ellas, el B-Buddy, que ha tenido muchísimo éxito y además durante el confinamiento hemos hecho un B-Buddy me quedo en casa, que ha sido muy valorado por nuestros compañeros. Este B-Buddy lo que se trataba es que cada uno de nosotros creásemos una comunidad en donde pusiéramos en común con nuestros compañeros y con el resto de la organización aquellos aspectos en los que destacábamos o en los que teníamos un hobby. Por ejemplo, tenemos un B-Buddy que es de correr, un B-Buddy running, tenemos un B-Buddy de clases de guitarra, tenemos un B-Buddy de juegos de rol. O sea, cada uno lideraba una comunidad y ponía en común con el resto de sus compañeros cuál era aquel hobby que quería compartir con los demás compañeros de Capgemini. El B-Buddy me quedo en casa, por poneros algunos ejemplos, hemos hecho conciertos, que los conciertos los han hecho los propios empleados de Capgemini. Hemos hecho clases de guitarra, que también lo han hecho compañeros de Capgemini. Hemos tenido charlas sobre cómo llevar la situación de confinamiento, sobre todo para aquellas personas que vivían solos y que no podían salir de casa. O sea, ha sido una de las iniciativas mejor valoradas dentro del confinamiento. Otras medidas que hemos lanzado, por ejemplo, para fomentar la conciliación y la flexibilidad es el BU, que el BU es que no solo se toman medidas de conciliación como flexibilidad del horario de entrada o como reuniones que hemos puesto un tope de hora para realizar las reuniones, sino que también hemos dado opciones adicionales como, por ejemplo, un mes adicional de vacaciones en el que se te financia parte de tu salario, un porcentaje elevado de tu salario, cogiéndote un mes adicional de vacaciones, un poco para facilitar que aquellas personas que tengan problemas de conciliación puedan conciliar de la mejor manera posible. Esto también ha sido muy valorado ahora dentro de la pandemia de COVID, porque hay muchos profesionales que por la situación personal que tienen hijos o personas mayores a su cargo, no pueden dejarlos con otras personas por la situación que estamos viviendo y se han cogido un BU. Entonces, ha estado muy bien valorado también en esta crisis que hemos tenido de la pandemia. Hemos lanzado también una iniciativa que es Campus, que es una formación reglada y a la carta. Cada uno decide cómo quiere formarse. Es decir, tenemos acceso a plataformas de Harvard, a plataformas de Coursera, donde cada uno elige la formación que quiere hacer cuando quiera, en el momento que quiera y cuando mejor le convenga. Y hay itinerarios formativos para cada una de las categorías profesionales y para cada uno de los roles dentro de Capgemini. También hemos lanzado una herramienta que se llama Thank You, que más allá de un feedback 360 es simplemente agradecer a la gente que tienes alrededor las cosas que hacen. Y puede ser un superior, como puede ser un amigo, como puede ser alguien de otro departamento, como puede ser alguien que tienes debajo. Simplemente dar las gracias por algo que han hecho. Y puede ser, pues, gracias por haberme escuchado, gracias por haberme acompañado en momentos difíciles, lo que sea. Y la verdad es que también está siendo muy valorado. Y por último, B-Family, que es que como la familia es muy importante para nuestros profesionales, también lo es para nosotros. Con lo cual hemos intentado meter en la vida de Capgemini a las familias de nuestros equipos, como por ejemplo, pues estamos lanzando algunas ideas como darles formación en Internet a los abuelos de nuestros empleados, ya ni siquiera a los padres o a los abuelos, un poco para que también vivan la cultura en la que están sus nietos, ¿no? Y también está teniendo mucho éxito. En cuanto a la cultura corporativa, es muy importante que todos tengamos los comportamientos interiorizados, es decir, una cultura Agile detrás tiene una serie de comportamientos y actitudes que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer de una manera coordinada, ¿no? Entonces, es muy importante sentarse a definir cuáles son estos comportamientos Agile que queremos tener dentro de la organización y una vez que los definimos, establecer algún sistema que permita ponerse como objetivo y hacer seguimiento de cada uno de estos comportamientos. Nosotros, en nuestro caso, hicimos 3 cosas. Lo primero, los valores, que son los valores tradicionales de Capgemini,
les redefinimos y añadimos comportamientos agile a cada uno de estos valores. Entonces, podéis ver ahí, por ejemplo, pues que en Boldness pues, habla de orientación a resultados, obsesión por el cliente, sentimiento de urgencia, etcétera. Esto estaba muy centrado sobre todo para las funciones centrales. Centrado también en recursos humanos como agente del cambio, que es muy importante, lo que hicimos fue hacer dos cosas. Primero, definir una serie de competencias profesionales agile nuevas, diferentes a las que veníamos haciendo hasta la fecha. Y segundo, estos valores y comportamientos que os he comentado antes, definimos cuáles eran aquellos en los que nos queríamos focalizar o que veíamos que teníamos que focalizarnos para cambiar y tener un comportamiento mucho más agile, ¿no? Entonces, veis ahí a la derecha los ejemplos de cómo era el seguimiento de cada uno de estos comportamientos que implantamos dentro de los equipos de recursos humanos. Por otro lado, definimos para toda la organización, ya no solo las áreas de soporte, sino para todos los profesionales de la organización, cuáles eran los comportamientos agile ligados a los 6 drivers de liderazgo que veis ahí. Entonces, cada una de estas categorías, nuestras categorías que están a la izquierda van de la A a la E, tienen asociado una serie de comportamientos que van ligados a este liderazgo. Evidentemente, todos adaptados a la categoría profesional. Por ejemplo, en Active Connector, que es uno de nuestros drivers de liderazgo, que es establecer conexiones internas y externas, pues evidentemente no lo puedes pedir lo mismo a un junior que a un director o a un vicepresidente, con lo cual se adaptó cada uno de estos comportamientos a cada una de las categorías. Y esto se mide anualmente en la evaluación del performance de cada uno de nuestros profesionales. Porque es importante que se genere el cambio, no solo que esté ahí, que se sepa, sino que en cierto modo impulsemos esta generación del cambio. Y la mejor manera de impulsarlo es evaluar a los profesionales por estos drivers y comportamientos agile. Para ayudarnos en toda esta transformación del cambio cultural, nombramos a una figura que era el People Care. El People Care era nosotros le llamamos que es como una extensión de recursos humanos que nos ayuda no a poner en marcha las políticas de recursos humanos, que evidentemente ellos tienen una información de todas las acciones que se están llevando a cabo, sino era una extensión de recursos humanos para ser embajadores del cambio, es decir, ayudarnos a esta transformación de compañía agile. Y lo que hacíamos es no solo centrarles en este cambio de comportamientos, sino también que estuvieran preocupados por el well-being de los profesionales de Capgemini. Es decir, muchas veces nuestros profesionales tienen un mentor o un tutor que es el que les asesora en su carrera profesional, es decir, el que les evalúa y el que les dice al final de año en qué tienen que mejorar y cuáles son sus aspectos fuertes. Pero luego hay una pata muy importante que es la pata personal, que queríamos darle todavía un mayor peso dentro de la organización. Y esto es lo que nos ayudan a hacer los People Care, es decir, situaciones personales de conciliación, de problemas personales, que es muy difícil identificar a nivel de compañía cuando la compañía tiene 5.000 empleados como nosotros. Esta figura lo que nos ayuda es que cada caso se trate de manera individual, con lo cual es un impulso muy bueno para todo el cambio corporativo a la velocidad que nosotros queríamos. En cuanto al cambio organizativo, como os comentaba antes estábamos estructurados, que lo podéis ver aquí a la izquierda, pues por unidades de negocio con un reporte individual y global. Además eran negocios independientes y muy organizados en silos. O sea, por poneros un ejemplo, cuando yo contrataba un profesional en una de las business unit, a lo mejor tenía que contratar el mismo perfil para otra business unit. Era como 4 compañías totalmente diferentes. Esto lo cambiamos y lo que hicimos fue un reporte totalmente directo al grupo, porque antes muchos reportaban no al CEO de España, sino al grupo, a Capgemini Grupo. Y lo que hicimos es unificar nuestro go-to-market al mercado, es decir, todos trabajando de manera colaborativa, coordinada, como un único equipo y con un único interlocutor ante el cliente, ¿vale? Con mucho foco en cliente. Para nosotros es importante el cliente. Y dentro de las 3 líneas de actuación que teníamos o que tenemos en esta nueva estructura es líderes en clientes, líderes, como no podía ser de otra manera, en tecnología y líderes en personas.
porque vuelvo a recalcar que es importantísimo poner el foco en las personas en cualquier transformación de cualquier organización. Son la clave. En cuanto al liderazgo, esta organización que teníamos tan burocrática y todos pues con una jerarquía establecida de arriba abajo y muy organizada por grupitos, la rompimos totalmente y lo que hicimos fue organizarnos como organismos. Y para ello nos ayudó muchísimo utilizar 3 metodologías de trabajo que creo que es importantísimo para conseguir una cultura agile dentro de la organización. La primera de ellas es Lean, ¿vale?, que es un concepto agile, colaborativo y orientado a objetivos. Para que os hagáis una idea, nosotros trabajamos en este modelo Lean, empezamos con un piloto de un grupo muy pequeño hace 6 años o 7 años y hoy por hoy el 100% de la organización ya trabaja con la metodología Lean. Y hemos ido evolucionando. Al principio los Kanban los teníamos en formato presencial, una pizarra donde teníamos todos los post-its y los íbamos cambiando y ahora los tenemos, como veis a la derecha, en formato digital, ¿vale? ¿Cuáles son las características fundamentales de este modelo Lean de Capgemini? No sé si conocéis la metodología, pero creo que es muy buena. Primero, porque se pone a la persona de cualquier categoría en el centro. Es decir, hay unas reuniones que se establecen semanalmente, pero hay unas reuniones que son los dailies, en donde se tiene que poner encima de la mesa cuáles son los problemas que pueden tener en el cliente, cuáles son los problemas a la hora que tenemos que hacer nuestro trabajo. Se ponen en común con todo el equipo y entre todos se piensa la mejor solución. Pero quien pone este problema encima de la mesa va rotando en cada semana, con lo cual da igual que tengas un rol directivo, da igual que seas un junior que acabas de entrar, en algún momento la rotación pasa por todos los miembros del equipo, con lo cual esto es muy bueno porque hace que cada uno se responsabilice de todo el proyecto porque sabe que él va a tener que hablar en alguna semana y va a tener que liderar el proyecto él. Segundo, se da empowerment a los equipos, da igual que tengas la categoría de director o que acabes de entrar o que seas un senior o un manager, se te da empowerment y se te escucha igual que al resto. Se involucra a todas las personas del equipo y una cosa muy importante que también creo que es fundamental es que se rompe la información que muchas veces en los equipos tenemos en silos, ¿no? Porque aquí todo el mundo conoce todo el mundo conoce la problemática, todo el mundo está al día de cómo va el proyecto, con lo cual si una persona en algún momento determinado falta pues porque está de vacaciones o porque en ese momento no está, el conocimiento está compartido por todos los miembros del grupo. Con lo cual yo creo que es muy positivo. Y otra cosa también muy buena que nos ha ayudado mucho es que además la resolución del problema se ve desde distintas perspectivas del equipo, no un único miembro del equipo se afronta a este problema, con lo cual también es muy bueno pues para ver la solución de los problemas con los distintos prismas, ¿no? Otra metodología que utilizamos también es Design Thinking, como podéis ver aquí a la izquierda, esto es un ejemplo real, trabajando para una propuesta de un cliente. Y yo creo que lo que es muy importante es que no solo trabajamos internamente, sino que trabajamos de manera colaborativa con el cliente, ¿vale? Estos son los 4 pasos típicos de un proceso de Design Thinking y esto es una propuesta real que hicimos con un cliente. Pero sí que es verdad que aquí se hacen todos los pasos y que es muy bueno porque se parte de un problema desde el inicio y se da con la solución involucrando al cliente desde el inicio. El tercer punto que tenemos, y creo que también es muy importante, es el workplace. O sea, hablando de las nuevas formas de trabajo, es importantísimo tener un entorno conectado, una oficina conectada y un empleado conectado, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Para que funcione realmente, el poder trabajar desde cualquier sitio, ya no digo desde casa, sino desde cualquier sitio, tienes que tener las mismas facilidades que si estuvieras trabajando en tu puesto habitual en la oficina. Tienes que tener acceso a toda la información como si estuvieras trabajando en la oficina y a todas las herramientas de evaluación, herramientas de feedback, herramientas colaborativas, tus archivos, todo, ¿vale? Con lo cual, es muy importante que el empleado esté conectado a su oficina en cualquier lugar donde quiera teletrabajar.
Una vez en la oficina también es muy importante tener la oficina conectada y nosotros hemos puesto aquí algunos ejemplos que tenemos actualmente, como por ejemplo en Oxeo, que nos hemos trasladado y luego veremos las nuevas oficinas. Estamos diseñando y ya esta es la app como está puesta para la reserva de las salas. Como es un entorno colaborativo que no tienes un sitio fijo y tú puedes elegir la sala que mejor se adapte en función de lo que estés haciendo, con la app tú puedes ver qué salas están vacías, qué salas están ocupadas y reservarlo directamente desde la app, ¿vale? Y luego también utilizamos, por ejemplo, algunas herramientas que nos facilitan el estar conectados, como puede ser el chatbot que ves ahí a la izquierda, que se llama Adam, que este es un chatbot de IT, en el que cualquier problema que tú tengas de IT, directamente contactas con Adam, que es un 24/7, y te contesta todas las dudas que tengas. Y es un chatbot, además, como sabéis, que es inteligente y que va aprendiendo a medida que se le van haciendo las preguntas, ¿no? Con lo cual, es muy importante que haya una interacción y experimentación rápida, no solo en nuestro puesto de trabajo, sino en cualquier sitio donde vayamos a realizar este trabajo. En cuanto a tecnología, que por supuesto es una parte muy importante de esta transformación Agile, lo primero que hicimos fue migrar a todo el mundo a Microsoft 365, porque para poder acceder a tu información o a información de otros compañeros tuyos o de otros grupos de trabajo con los que estás trabajando, es fundamental tener un tanque común de acceso desde cualquier sistema, y no solo desde cualquier sistema conectándote a una VPN, sino desde cualquier sistema abierto. Es decir, con cualquier ordenador podría acceder a toda mi información de la oficina. Entonces, migramos a todo el mundo en Microsoft 635 y formamos a todo el mundo en esta manera de trabajar. Paralelamente, desaparecieron los teléfonos, por supuesto, no podía ser de otra manera. No tenemos teléfonos fijos ni teléfonos móviles. Tenemos móviles, pero no todo el mundo. Nuestro teléfono está en nuestro ordenador. Allá donde vayamos o en nuestro teléfono personal. Tenemos un Skype donde se nos localiza, donde podemos hablar con cualquier persona a través del Skype. Con lo cual, estamos localizados sin necesidad de estar en un sitio fijo con un teléfono fijo. Lo tenemos en el ordenador o en nuestro móvil. Aparte, tenemos todas las aplicaciones en un único espacio, que lo estáis viendo ahí también. Tenemos la información de Coursera, Power BI, Egencia, el Teams, Peakon, que es una encuesta de clima, que luego veremos. O sea, tenemos cualquier información en app en un espacio común, que le llamamos el Workspace One. Ahí se pueden hacer los gastos, todo en cualquier momento, en el autobús, en casa, en cualquier sitio. Por supuesto, pantallas digitales que facilitan mucho la colaboración y la interacción con tus compañeros, porque cualquier cosa que trabajamos luego la mandamos directamente a todos los miembros de la reunión. Y luego hay dos herramientas de gestión que creo que son muy buenas. La primera de ellas es Pulse, que está soportado por una plataforma que se llama Peakon. Este es nuestra encuesta de clima laboral. Y es una encuesta de clima laboral on time. Es decir, cada mes lanzamos una serie de preguntas muy cortitas donde nos dicen cómo están todos nuestros profesionales on time, en tiempo. Con lo cual es muy bueno porque puedes ir viendo por grupos si algo ha impactado o no dentro de la organización, si alguna de las medidas que se han tomado ha impactado más o menos dentro de la organización y se pueden gestionar. Y luego Perform, que es una nueva plataforma de gestión del rendimiento y del talento, en donde no solo tienes acceso a hacer la evaluación de una manera mucho más ágil que los modelos tradicionales de evaluación en tu ordenador, sino que lo puedes hacer a través de una app y donde también puedes pedir pues, reuniones y lo que llamamos nosotros pide un café con tu responsable, que es que le mandas un enlace y le pides un café y todo se hace a través de una aplicación. Es decir, es un entorno mucho más colaborativo que puedes hacer en cualquier sitio sin necesidad de estar sentado delante de tu escritorio o con un ordenador. Otro punto importante de nuestro cambio en la nueva manera de trabajar fue en nuestras oficinas, ¿vale? Hicimos una transformación en la que con todo el cambio cultural creamos otro grupo adicional que nos ayudara a gestionar este cambio por el impacto tan grande que tenían nuestros profesionales, ¿no? Creamos un equipo de cambio, que Change Management, como veis ahí, un equipo de proyecto y los People Care, que también les pedimos que nos ayudaran en esta transformación.
Este proyecto se basaba fundamentalmente en un cambio de oficina, pero no solo en un cambio de oficina, sino en la manera en la que íbamos a trabajar en las nuevas oficinas. Pasábamos de mi espacio, con despacho cerrado los que teníamos despacho, mi sitio donde voy todos los días, tengo mis cosas, mis cajoneras, mis armarios, a nuestros espacios. Es decir, nuestros espacios donde en función de si tienes que reunirte con un equipo, si tienes que hacer una llamada confidencial, si tienes que ponerte a pensar para diseñar cosas diferentes, si necesitas estar concentrado, si necesitas colaborar con otros equipos, etcétera, tienes un espacio dedicado para cada una de las actividades que necesitas hacer. Por poneros algún ejemplo, estas son nuestras oficinas de Madrid y de Asturias. La que veis ahí en el centro abajo es el sitio del equipo directivo de Capgemini. O sea, estamos todos en espacio abierto, incluido nosotros, y no hay un sitio fijo. Es decir, cada uno llega a la oficina y se sienta donde hay un hueco o donde necesita. ¿Qué destacamos de estos espacios? Pues podéis ver a la izquierda una grada donde se pueden contar pues, con una pantalla cosas o proyectos a los equipos. En la siguiente pues veis las zonas colaborativas, que no son espacios tradicionales de trabajo, sino que pretenden ser mucho más distendidos, pues, o para conversaciones que tengas que hacer o para presentaciones que tengas que hacer de una manera mucho más distendida. A la siguiente podéis ver cabinas telefónicas, que son cabinas para cuando tienes que hacer algún tipo de reunión un poco más privativa, pues son cabinas individuales. Es muy importante contar con salas y con bubbles, como les llamamos nosotros, suficientes. Es decir, hay muchísimas bubbles dentro de cada una de las plantas de la oficina para que en cualquier momento que necesites trabajar de una manera más privada, pues te puedas meter en estas bubbles. Abajo son los espacios de trabajo con una cabina, como veis, que es para conversaciones confidenciales, totalmente insonorizada y climatizada. A continuación el espacio del equipo directivo y el otro es una zona de una de las salas de Asturias, ¿vale? Entonces, aquí, como veis, hay distintos espacios para cualquier actividad que tú quieras realizar, con lo cual no lo haces todo en tu sitio, sino que te vas moviendo en función de las necesidades que tengas. Además de esto, contamos con espacios de relax y bienestar. Tenemos salas donde pues, puedes tener una reunión mucho más distendida, dar un feedback de un rendimiento, hablar de algo pues, que puede ser complicado con alguna persona en un ambiente mucho más distendido, alguna reunión que quieras tener con alguien de fuera también en un ambiente distendido, etcétera. Y luego tenemos zonas de ocio en la azotea como unas pistas de pádel, una pista de running o incluso un gimnasio. Con lo cual nos centramos mucho en el relax y en el bienestar del empleado. Otro tema importante que también tenemos es un centro de innovación, que como veis aquí a la derecha es la inauguración del centro y a la izquierda es como estaría este centro de innovación. No solo es para los profesionales de Capgemini, sino que también es para nuestros clientes. O sea, la idea es trabajar de manera colaborativa con cada uno de ellos. Entonces, cuando viene al centro de innovación, él presenta los problemas que puede tener y entre todos y de manera colaborativa pensamos en la posible solución que podrían tener nuestros clientes. Y esto aplica no solo a los clientes, sino también internamente. Cuando tenemos que pensar en algún tipo de solución o algún tipo de acción internamente, tenemos la misma metodología de trabajo, muy estructurada. Es importante conocer qué impacto tiene en el negocio cada una de las acciones que hacemos, ¿no? Esta transformación, porque muchas veces puedes pensar que estas acciones de recursos humanos se hacen de manera aislada y que no tienen un impacto en el negocio, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros destacamos 4 cambios significativos que vimos. Primero, se aumentó la productividad y la eficiencia en costes. Una cosa que vimos que se multiplicó por 3 fue la colaboración entre los distintos equipos, sobre todo al estar en un entorno abierto, incrementó muchísimo la colaboración entre los distintos equipos y esto hizo que se aumentase la productividad porque cuando alguien tiene que trabajar en un proyecto concreto, los miembros del proyecto se sientan en una misma mesa a trabajar y cuando acaba el proyecto se vuelven a separar y se van a otros conceptos, con lo cual la productividad se incrementó muchísimo. También, por supuesto, el ir a las herramientas cloud o las herramientas en nube donde tú puedes acceder a toda tu documentación allá donde estés, pues también tuvo mucho impacto. Y la eficiencia en coste, tuvimos una reducción de un 12% en todos los costes de edificio.
¿vale? Porque al ser un concepto mucho más flexible en el que podías estar trabajando en cualquier lugar de la organización y además de manera inteligente, quiere decir que cuando entras dentro de una sala se enciende la luz, pero cuando sales automáticamente se apaga. E incluso el clima, la temperatura se va ajustando en función del número de personas que hay dentro del edificio. La luz se va ajustando en función de la luz del día y en función de las personas que estén trabajando dentro del edificio, con lo cual nos permitió tener una eficiencia en costes de un 12%. Mejoramos, por supuesto, la imagen de marca, sobre todo para poder atraer, como os digo, a generaciones que trabajan de manera diferente, sobre todo a los millennials. Incrementó nuestra retención del talento. La retención del talento se ha ido disminuyendo, o sea, la rotación un 2% cada año. Este año vamos a acabar con otro 2% estimado menos, la anterior otro 2%. O sea, tenemos una tendencia a la baja de reducción de la rotación. Y luego, muy importante, nosotros tenemos un KPI o un objetivo dentro de la organización que es en línea con nuestro compromiso de responsabilidad social corporativa, reducir el impacto medioambiental que tenemos pues, por nuestros desplazamientos de trabajo, incluso a la oficina. Y con este nuevo modelo y estas nuevas formas de trabajar vimos que este impacto se había reducido muchísimo en todas las oficinas de Capgemini, con lo cual también ayudamos a reducir este impacto medioambiental, sobre todo en nuestros traslados, ¿no? ¿Qué cosas os puedo decir que tenemos que tener en cuenta cuando queremos poner en marcha un proyecto de este tipo o cuando queremos convertirnos en una organización agile? Es verdad que cuando se empezaban las conversaciones había cierto miedo a perder el contacto directo con las personas de la organización, ¿no? Salían comentarios del tipo, pues, vamos a hacer que el engagement se reduzca porque la gente no va a estar presencialmente en la oficina, vamos a reducir el poder de los equipos, de los jefes, porque al no tener el equipo cerca, pues no se sabe qué está haciendo la persona, vamos a perder cultura corporativa, porque al estar allí, pues quieras que no, todos viven con una misma cultura, en un mismo ambiente y lo vamos a perder. Entonces, cuando nosotros empezamos con el proyecto y empezamos a ver este tipo de cuestiones o de preguntas que salían, lo primero que hicimos fue identificar cuáles son las cosas que podríamos tener o el hándicap que podríamos tener al poner en marcha un proyecto de este tipo. Y son estas que veis aquí. Y una vez que las teníamos identificados, yo creo que no tiene que haber ningún problema siempre y cuando se conozcan y se pongan medidas para ello, ¿no? Es decir, ahora con el tema del COVID, por ejemplo, que estamos todos o hemos estado teletrabajando 2 meses enteros, evidentemente la nueva normalidad no va a ser así, pero sí que es verdad que en estos 2 meses tuvimos que incrementar muchísimo la cercanía y la relación con los equipos, que a lo mejor en una situación normal no lo tienes tanto, ¿no? Y tuvimos que además hacer no solo espacios colaborativos de trabajo, sino también de relax y de temas personales, ¿no? Teníamos las cañas de los jueves, teníamos el café pues, con los equipos que se apuntaba quien quiera y pues, de una manera distendida, el vermú con sectores específicos. O sea, tuvimos que incrementarlo muchísimo para que no hubiera esta pérdida de engagement o esta pérdida o este sentimiento de aislamiento laboral, ¿no? Entonces, yo creo que si se tienen en cuenta estos aspectos, veis cuáles pueden impactar en vuestras organizaciones y se ponen medidas concretas para poder solucionarlo, no tiene que haber ningún problema para poder implantar un proyecto de este tipo, ¿no? Y esto es lo que os quería contar hasta aquí de una manera muy rápida, pero que sí que quería que vierais pues, cuáles son los 5 ingredientes que nosotros manejamos, porque creo que es importante que se vea la totalidad del proyecto y que, bueno, pues si ahora tenéis alguna pregunta, pues que podamos ir en concreto a algún aspecto que queráis conocer más o que tengáis alguna de las dudas con respecto a lo que os he dicho. Muchas gracias. Yo no estoy oyendo. ¿Hola? Ahora. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora, Muy sí. bien, fenomenal. Disculpad.
Que muchísimas gracias por esta estupenda presentación. Y efectivamente, como decíamos al principio, no solo está llena de contenido que nos permite aprender y, bueno, es beneficiarnos de conocer lo que han sido vuestras mejores prácticas, sino que además es verdaderamente inspiradora por lo que puede representar no solo para la organización, sino para las personas que la componen. Y efectivamente tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando. Si te parece, te las voy formulando. Perfecto. Sí, no, tenemos poco tiempo realmente, o sea que, bueno, pues tendremos que resumirles algunas. La primera pregunta que tenemos es, literalmente dice, ¿podría parecer que el proyecto que ha desarrollado Capgemini es un proyecto solo para empresas que tienen muchos recursos? ¿Qué nos podría decir Arantxa al respecto? Pues yo diría que no. O sea, como dije al principio, yo creo que hay que ver en qué situación se cuenta cada una de las organizaciones y efectivamente la envergadura de los proyectos no puede ser la misma, ¿vale? Pero sí que creo que independientemente del número de empleados, yo acometería la transformación de la misma manera estructurada. Es decir, aunque parezca que para 100 empleados, 200 empleados, 300 puede parecer un trabajo excesivo, todo lo que tienes que planificar y tienes que ver a la hora de hacer o acometer estos proyectos, yo sí que vería en qué situación está la empresa, vería qué cosas necesitamos y acometería el proyecto de la misma manera. ¿Qué tenemos que transformar? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Qué tenemos que hacer para ver cómo avanzamos? La ventaja que tiene es que al ser menos personas dentro de la organización es mucho más fácil, porque es mucho más fácil movilizar a 100 o 200 que a 5.000 profesionales como somos nosotros, ¿no? Pero yo creo que tendría que adaptarse a cada una de las realidades de las organizaciones, pero se puede hacer, sin duda. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Que viene a decir algo así como, es un proyecto que tiene duración en el tiempo y es largo. Mantener el espíritu requiere que haya una serie de quick wins que hayan notado las personas muy rápidamente. ¿Podrías decirnos en vuestro caso cuáles han sido? Pues mira, para nosotros los quick wins, y así lo fuimos comentando, fue, primero, que cambió nuestra tendencia en el mercado, es decir, nosotros veníamos de una situación muy complicada en el pasado y se empezó a ver que esto tenía resultados positivos en negocio y en las personas. Hemos ido comentando pues cómo hemos ido mejorando nuestra imagen de marca dentro del mercado, con lo cual esto fue incrementando el orgullo de pertenencia de nuestros profesionales, con lo cual también fue un win-win muy rápido. Y luego lo que hemos hecho es, a medida que íbamos avanzando, íbamos, pues por ejemplo, recibiendo felicitaciones de clientes, pues porque nos sitúan en el cuadrante mágico de Gartner como expertos en todo lo que tiene que ver con el Digital Workplace, o ir trasladando y comunicando mucho al equipo para que el equipo viese que realmente tenía resultados, que no es un proyecto aislado que miras al principio y al fin, sino que vas haciendo seguimiento todos los años. Y de hecho nosotros cada vez que tenemos, no lo hemos comentado, pero tenemos mucha comunicación con los equipos y hacemos town hall con nuestro CEO, se comunica todo lo que estamos haciendo alrededor del proyecto y cómo nos estamos posicionando en el mercado. Entonces yo creo que la gente va viendo que efectivamente estamos teniendo resultados. Entonces esto va animando a la gente a seguir y a continuar el proyecto. Perfectamente. Es que estoy intentando juntar un poco las preguntas. No te preocupes. Pero no sé si esta puede recoger dos o tres adicionales. ¿Qué consejos daría Arantxa a las compañías que quieran llevar a cabo un proyecto como el de ellos en la organización? Creo que depende mucho del estado de la organización, pero me estoy encontrando que hay muchas organizaciones que están en un estado muy inicial de toda la perspectiva del teletrabajo o de los modelos de trabajo diferentes, ¿no? Entonces, yo siempre lo que aconsejo es que se empiece por un proyecto piloto, que se haga de una manera muy estructurada, que dé también confort a ambas partes, a los profesionales y a los responsables y al equipo directivo. Y una vez que funcione, porque se ve que funciona, ya se empieza a hacer a mayor escala, ¿vale? Nosotros cuando empezamos con este proyecto hace muchísimos años, al principio lo que hicimos fue estructurar muy bien el teletrabajo. Y lo que decíamos es, puedes tener X días de teletrabajo aprobado por tu responsable, pero en cualquier momento tu responsable, si ve que no estás haciendo el trabajo y midiéndote por objetivos, te puede quitar este teletrabajo. Entonces, das mucho confort a ambas partes, ¿no? Es decir, por un lado está la responsabilidad y el compromiso de la persona y por otro el responsable que puede decir, oye, pues si al final no hay este compromiso,
puedo no haber impactado el negocio y puedo tomar decisiones. Entonces, yo recomendaría que se empiece por un proyecto piloto muy acotado y cuando ya del confort que lo va a dar, que se acometa el gran proyecto de transformación. Perfectamente. Sí. Dos preguntas adicionales, Arantxa, ¿te importa? No, para nada. Gracias. Número 1, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas hasta la fecha y qué aspectos está costando más a la organización? Y la segunda es, ¿cómo ha respondido el cliente a esta transformación? ¿Habéis notado un impacto positivo en los resultados? Vale, voy a empezar por la del cliente, sin duda. O sea, sin duda, hemos notado un impacto muy positivo en los resultados. Como decía, cuando yo me incorporé en la organización, los resultados no eran positivos y en los últimos años estamos teniendo ya resultados positivos. Y está teniendo impacto porque realmente estamos poniendo al cliente en el centro. Entonces, cuando trabajas de manera colaborativa distintas unidades, pensando todos solo en lo que necesita el cliente, es que sí o sí tiene que tener impacto positivo dentro de la organización. Lo que no tenía mucho sentido es que cada unidad pusiera en el centro al cliente, pero no se le diera una solución pensando en él, sino pensando en nuestras soluciones, ¿no? El que llega con el librillo de servicios, de esto es lo que hago y ya está. No, aquí no. Con este nuevo concepto, lo que hacemos es trabajar de manera colaborativa y ver qué necesita realmente el cliente, con lo cual es muy, muy, muy positivo y ha tenido impacto en el negocio. Y luego, ¿qué aspectos ha costado más? Pues sin duda la cultura. O sea, la cultura. La tecnología, tú puedes invertir en tecnología, tú puedes invertir en cambiarte de edificio y tener nuevas formas de trabajo, pero sin duda la cultura y el liderazgo es lo que más cuesta, porque al final las organizaciones tienen una serie de comportamientos adquiridos y muy consolidados a lo largo de los años. Y venir con una transformación de este tipo, donde tienes que transformar la manera de ser y de comportarse dentro de la organización, pues lleva tiempo y trabajo. Entonces, ¿qué es clave? Lo que os decía antes, poner una serie de comportamientos medibles y medir a la gente por el cambio que hacen estos comportamientos, para que realmente se vea esta transformación, porque si al final lo comunicas pero no lo sigues, es muy difícil hacer esta transformación cultural. Perfectamente. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arantxa, A vosotros. vicepresidente de Recursos Humanos de Capgemini. Hemos visto un magnífico proyecto, perfectamente encajado con lo que son las nuevas formas del trabajo y su impacto en el negocio. Hemos visto su influencia y lo que ha representado para los equipos y para toda su organización. Y ahora solo nos queda decir que desde ya empezamos a trabajar en la 14ª edición de los premios Morgan Phillips ABC a la Dirección de Recursos Humanos. En los próximos días empezaremos con la elección del jurado. Me temo, Arantxa, que te toque, ya lo sabía. Sí. Que esto era parte del trato. Y esperamos tener finalizado esto para el mes a lo largo del mes de julio, y en el mes de septiembre, pues nuestro jurado elegirá la temática que será objeto de valoración en esta 14ª edición que ahora estamos a punto de comenzar. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, vuestra colaboración, vuestra ayuda y que tengáis un magnífico verano. Gracias.